¿Qué harías si una noche oscura, mientras caminas solo por un camino desierto, ves una silueta alta, demasiado alta para ser normal, con un sombrero enorme que cubre por completo su rostro? ¿Te atreverías a seguir avanzando o darías media vuelta sin mirar atrás? Imagina por un instante la escena, el silencio absoluto del campo, apenas interrumpido por el sonido de tus pasos sobre la tierra húmeda. Un farol tenue parpadea a lo lejos, como si intentara advertirte que algo no anda bien. Y de pronto, ahí está, inmóvil, esperando. Una figura femenina, recortada contra la luna, con ese sombrero grande que no deja ver nada de sus facciones. Solo su sombra, larga, delgada, inquietante. Muchos dirían que no es más que una ilusión, que es producto del cansancio o de la oscuridad. Pero los que han estado ahí, los que la han visto con sus propios ojos, saben que no se trata de una fantasía. La presencia de esa mujer no es natural, porque ni respira, ni se mueve como un ser humano. Permanece erguida, como si supiera que la vas a encontrar, como si estuviera esperándote desde hace mucho tiempo. Y lo más perturbador es esto, cuando alguien reúne valor para acercarse, para ver qué oculta bajo ese sombrero inmenso, descubre que no hay rostro. Nada. Solo un vacío oscuro, como si la piel hubiera sido borrada y en su lugar existiera un hueco sin fondo. Así comienza la historia de la sombrerona, una leyenda que hiela tu cuerpo y que aún hoy sigue apareciéndose en caminos desiertos, recordándole a quienes la miran que no todo lo que vaga en la noche está hecho de carne y hueso. En los rincones más apartados de Colombia y en algunos pueblos de Centroamérica, la gente aún baja la voz cuando pronuncia su nombre. La llaman la sombrerona, y aunque cada región le da matices y apariencias diferentes, todas las versiones coinciden en lo mismo: se trata de una presencia espectral que ronda los caminos rurales, los ríos envueltos en neblina y las veredas donde el silencio se convierte en amenaza. La describen siempre igual, con un vestido negro, otras veces con un vestido grisáceo, con un sombrero ancho que le cubre la cabeza y oculta su identidad. Es una mujer alta, demasiado alta para parecer real, que aparece de repente en medio del camino, como si hubiese estado esperándote. Su figura no se mueve como la de una persona común, sus pasos son lentos, pero avanzan sin producir eco, sin dejar huellas. Los campesinos aseguran que verla de lejos es como contemplar una sombra recortada contra la luna. Su silueta se queda inmóvil en medio de la nada, pero cuando alguien trata de observarla mejor, el aire se enfría y la noche parece tragarse todos los sonidos. Ni grillos, ni viento, ni agua. Nada. Solo el peso de su presencia que aplasta el alma. Cuentan también que suele aparecerse en los bordes de los ríos. A veces, entre la neblina espesa, se distingue su figura quieta, con el sombrero proyectando una sombra que parece alargarse sobre el agua. Los que han tenido el infortunio de pasar cerca dicen que sintieron como si una fuerza invisible les arrebatara el aliento. Y lo más escalofriante es que, al girar la vista, la figura desaparece en un abrir y cerrar de ojos, como si nunca hubiese estado ahí. No busca compañía, busca víctimas. Y aunque su aspecto podría confundirse con el de una mujer solitaria en medio del campo, su sombrero, ese sombrero enorme que nunca deja ver lo que hay debajo, es la advertencia de que lo que estás viendo no es humano. Quienes aseguran haber visto a la sombrerona de cerca, coinciden en que su apariencia es aún más perturbadora de lo que imaginaban a la distancia. La describen como una mujer alta y delgada, con un porte que, a primera vista, podría confundirse con elegancia. Su cabellera es larga, unos dice que aparece con cabello suelto, a veces se deja ver con una o dos trenzas. De lejos, su silueta parece majestuosa y muy atractiva para el desprevenido. Esta silueta atrae a los hombres ya que parece ser una figura que inspira hermosura y seducción. Pero basta con que la oscuridad te acerque unos pasos más, para descubrir la verdad. Con los segundos va cambiando de forma y apariencia, su piel es tan pálida como la ceniza, con un brillo enfermizo que refleja la luz de la luna.
No parece la piel de un ser vivo, sino la de un cadáver que se niega a descansar. Sus manos son huesudas, con uñas largas y oscuras que asemejan garras. Y lo peor llega cuando sonríe. Porque sí, la sombrerona sonríe. Lo hace de manera lenta, mostrando unos dientes demasiado afilados, dientes que no corresponden a una boca humana. Esa sonrisa no refleja alegría ni bondad, sino hambre. Un hambre de almas y que parece anunciar que no busca compañía, sino presas. Los que han tenido el valor, o la desgracia, de cruzar su mirada, afirman que no hay ojos bajo la sombra del sombrero. Solo oscuridad. Un vacío profundo que absorbe toda esperanza. Cuando ella se inclina un poco hacia adelante, parece que está olfateando y quisiera atraparte por los tobillos, mientras la sonrisa se clava en tu mente, dejando cicatrices que nunca se borran. Algunos aseguran que en ese instante, el aire se vuelve espeso, como si algo invisible te impidiera moverte. Es una parálisis que no viene del miedo, sino de una fuerza extraña, un poder que emana de su propia presencia. Y justo cuando piensas que no podrás soportarlo más, la sombrerona desaparece, dejando tras de sí el eco de una risa apenas audible, como si se llevara contigo un pedazo de tu cordura. Dicen que la sombrerona elige cuidadosamente a sus víctimas. No aparece ante cualquiera, sino frente a hombres solitarios, especialmente aquellos conocidos por ser mujeriegos o por tener una vida llena de engaños. Se le atribuye un propósito de castigo, como si disfrutara de seducir con su presencia oscura y luego arrebatar el alma de quienes se dejan tentar. El ambiente siempre cambia antes de que ella se manifieste. El aire se enfría de repente, incluso en noches cálidas de verano. El viento se detiene y el silencio se vuelve tan pesado que parece oprimir el pecho. Es en ese instante cuando muchos aseguran escuchar un sonido extraño, pasos lentos que se acercan desde la oscuridad, pasos que, sin embargo, no producen eco en el suelo. Al levantar la vista, lo primero que se distingue es su silueta recortada bajo la luna. Alta, delgada, con su sombrero enorme que le cubre el rostro. El miedo comienza a invadir cuando ella avanza sin prisa, como si no existiera ninguna barrera que pudiera detenerla. Y llega el momento en que levanta la cabeza. Ahí es donde todo cambia. Bajo la sombra del sombrero no hay facciones humanas, sino dos huecos negros donde deberían estar sus ojos. No son simples vacíos, son profundidades que parecen moverse, absorber la mirada, atrapar el alma misma de quien se atreve a sostenerla. Testigos cuentan que quedarse mirando demasiado tiempo puede provocar alucinaciones, desmayos o incluso la sensación de que la vida se escapa lentamente del cuerpo. En caminos rurales, junto a ríos o en veredas desiertas, la sombrerona se convierte en un espectro imposible de ignorar. Algunos hombres, intentando huir, aseguran que el terreno cambia, el camino se alarga, los árboles se mueven. Y el eco de sus propios pasos se distorsiona como si la realidad estuviera cediendo bajo la influencia de la entidad. Y aunque la mayoría logra escapar solo con un trauma eterno, otros jamás regresan. Lo único que se encuentra de ellos son objetos personales tirados en medio del campo, como si se hubieran desvanecido en el aire. Suscríbete, dale like y cuéntanos en los comentarios si en tu país has escuchado esta historia o si es la primera vez que conoces a la sombrerona. Quienes han tenido la desdicha de encontrarse frente a la sombrerona saben que no basta con verla de lejos. El verdadero horror comienza cuando alguien comete el error de mirarla directamente a los ojos. Es entonces cuando el cuerpo entero se congela. La víctima queda paralizada, incapaz de mover un solo músculo, incapaz de gritar, incapaz siquiera de apartar la mirada de esos abismos oscuros que parecen devorarlo todo. Pero lo más aterrador ocurre cuando extiende esos largos brazos para atraparte. Su cara cada vez es más cadavérica y terrorífica con expresión de querer llevarte. Tiene una gran fuerza. No hay manera de escapar. Por más que se intente luchar, cada movimiento solo hace que la víctima se sienta más inmóvil, sus manos huesudas aprietan fuerte.
Una vez atrapados, los hombres son arrastrados sin compasión hacia el monte. Testigos que han visto desde lejos relatan cómo la figura de la sombrerona se interna en la espesura del bosque, mientras la víctima es arrastrada contra el suelo, dejando tras de sí un rastro de desesperación. Lo más perturbador es que, una vez dentro del monte, nunca más se les vuelve a ver. Ni cuerpos, ni rastros de líquido vital, ni huellas. Nada. Solo el silencio sepulcral que se instala tras la desaparición. Algunos pocos aseguran que en noches posteriores, cerca del mismo lugar, han escuchado risas femeninas mezcladas con gritos apagados, como si las almas de aquellos que fueron capturados siguieran atrapadas, penando en la oscuridad. La advertencia de los ancianos siempre es la misma: jamás mires a la sombrerona a los ojos, porque si lo haces, ella ya te ha elegido, y no habrá escapatoria. No todos los hombres atrapados por la sombrerona desaparecen sin dejar rastro. Algunos pocos logran sobrevivir, aunque sus testimonios son tan perturbadores que resultan difíciles de creer. Ellos juran que, al encontrarse bajo la influencia de la mujer espectral, sintieron como algo invisible les arrancaba la voz y la fuerza vital. Era como si cada segundo en su presencia drenara su energía, dejándolos vacíos, rotos por dentro. Los sobrevivientes describen experiencias aterradoras, parálisis completa, pensamientos confusos y una sensación constante de estar cayendo en un abismo sin fin. Cuando despiertan del trance, lo hacen con terribles secuelas. Algunos nunca vuelven a hablar, han quedado mudos para siempre, incapaces de articular palabra, como si la sombrerona se hubiera llevado su voz consigo. Otros se enferman gravemente, pierden peso en cuestión de días, desarrollan fiebres inexplicables o sufren de insomnio eterno, pues cada vez que cierran los ojos, la ven nuevamente en sueños. Lo más espeluznante son aquellos que, de repente, aparecen días después de haber sido dados por desaparecidos, vagando desorientados en medio del monte. No recuerdan cómo llegaron allí, ni lo que pasó durante ese tiempo. Solo tienen fragmentos de pesadillas, risas huecas que retumban en la mente y una sombra femenina con sombrero que los observa desde lejos. Sobre su origen, hay múltiples teorías. Algunos aseguran que fue una mujer maldecida por traicionar en vida a su esposo o por embrujar a hombres inocentes, condenada a vagar para siempre castigando a los infieles. Otros creen que se trata de una bruja ancestral que vendió su alma al demonio, adquiriendo el poder de transformarse en sombra o bestia para atormentar a los mortales. Incluso hay quienes afirman que la sombrerona no es un espíritu individual, sino una manifestación colectiva del miedo a la oscuridad y a la soledad. Un eco que toma forma cuando los hombres caminan solos y piensan en lo prohibido. Las versiones sobre el origen de la sombrerona son tan oscuras como su propia figura. En cada pueblo, en cada vereda, los ancianos tienen una explicación distinta, pero todas coinciden en un mismo punto: se trata de un espíritu condenado. Algunos dicen que, en vida, fue una mujer hermosa pero cruel, que utilizaba su belleza para engañar a los hombres y burlarse de ellos. Según esta versión, fue condenada por traicionar a su esposo, entregándose a la infidelidad una y otra vez. Como castigo divino, al morir fue transformada en un espectro eterno, obligada a vagar en los caminos solitarios, arrastrando consigo el peso de su conciencia y el vacío de sus ojos. Desde entonces, su misión sería arrastrar al mismo destino a los infieles que se cruzaran en su camino. Una versión más sombría afirma que la sombrerona es en realidad un espíritu colectivo, la suma de las almas de mujeres muertas injustamente, traicionadas, desvividas o marcadas por la venganza. Esa furia acumulada habría tomado forma en esta entidad espectral, que se aparece con la intención de castigar a los hombres por los pecados de generaciones enteras. Lo cierto es que, más allá de las explicaciones, la sombrerona es temida en todas partes donde se habla de ella. Su figura, envuelta en un sombrero enorme y un silencio que hiela los huesos, sigue siendo una advertencia viviente: quien camine solo de noche, tarde o temprano, se encontrará con ella.
En los pueblos donde la presencia de la sombrerona se siente más fuerte, los ancianos siempre advierten lo mismo: no hay que nombrarla en voz alta. Pronunciar su nombre en la oscuridad es como invocarla, como abrir una puerta para que cruce desde su mundo hasta el nuestro. Por eso, cuando alguien necesita hablar de ella, lo hace en susurros, o utiliza apodos, como la mujer del sombrero o simplemente ella. Para la protección, muchos campesinos recurren a objetos bendecidos. Los escapularios colgados en el cuello son considerados un amuleto poderoso contra su influencia. Otros, antes de salir de noche, llevan en el bolsillo un rosario y repiten oraciones fuertes, como el Padre Nuestro o el Credo, asegurando que las palabras sagradas crean un muro invisible que la sombrerona no puede atravesar. Existen también métodos más rústicos, transmitidos de generación en generación. Algunos campesinos dicen que encender velas benditas en las ventanas mantiene a la entidad lejos de las casas, pues el fuego sagrado ilumina lo que ella prefiere ocultar con sombras. Otros aseguran que el sonido metálico de un machete golpeando contra el suelo la obliga a retroceder, como si el hierro marcara una frontera que no puede cruzar. Incluso el repique de campanas de iglesia es considerado un arma eficaz, pues su sonido puro y vibrante rompe el hechizo de su presencia. Al final, cada comunidad ha creado sus propios métodos para mantenerla a raya, pero todos coinciden en una cosa: no caminar solo de noche. Porque ninguna protección es infalible si ella ha decidido elegirte como su próxima víctima. Así que la próxima vez que escuches pasos detrás de ti en un camino desierto, no te atrevas a voltear, porque podría ser la sombrerona. Y si la miras a los ojos, quizá nunca regreses para contarlo. Esta advertencia ha recorrido generaciones enteras. Los abuelos la cuentan a sus nietos como un recordatorio de que la oscuridad no está vacía, de que en ella se ocultan presencias que nunca dejaron de caminar entre nosotros. Y la sombrerona es, sin duda, una de las más temidas. No hables, no mires. Simplemente reza, avanza y espera que ella pierda interés en ti. Porque cuando la sombrerona te elige, escapar no siempre es posible. Y esa es la verdadera esencia de la leyenda: recordarnos que no siempre estamos solos, que los caminos nocturnos guardan secretos que no deberían ser descubiertos. Tal vez esta noche, mientras alguien escucha esta historia, en alguna vereda oscura del campo, la sombrerona ya esté caminando, buscando su próxima víctima. Así que ten cuidado. Porque los pasos que escuches tras de ti pueden no ser los tuyos.